Aquí Javier transmitiendo desde, otro Oxixo. El número 34, creo. Si alguien encuentra esto, gracias por mirar. Antes de que esta cosa se llene de estática, quiero hacerles una pregunta. Si el mundo se acabara ahora mismo y tuvieras 5 minutos para saquear una sola tienda, ¿cuál sería? ¿Una ferretería? ¿Una farmacia? ¿Una tienda de armas? Piénsalo bien. La respuesta podría salvarte la vida. Déjame saber tu elección en los comentarios, si es que todavía existe tal cosa. El sonido de la culata de un rifle al golpear el cristal es inconfundible. Un golpe seco, metálico, que promete violencia. Me encogí más detrás del estante de las sabritas, sintiendo el polvo y los pequeños trozos de plástico pegándose a mi mejilla sudada. «Sabemos que estás ahí, ratita», dijo una voz afuera, arrastrando las palabras. La luz de su linterna cortó la penumbra, barriendo el suelo, y mi corazón se detuvo. Cada latido era un martillo contra mis costillas, tan fuerte que juraría que podían oírlo. Mi mano temblaba tanto que el cúter que sostenía parecía vibrar por sí solo. El aire, espeso y con olor a rancio, se negaba a entrar en mis pulmones. Para que entiendan cómo terminé aquí, con el aliento atascado en la garganta y rezando a un Dios en el que no he creído en años, tengo que regresar unas, ¿qué serán? ¿72 horas? Todo comenzó en una noche de martes, una como cualquier otra. El zumbido constante de los refrigeradores era la banda sonora de mi vida. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, pintando el pasillo de las bebidas con un resplandor verdoso y enfermizo. Era el turno de noche, el turno de los fantasmas y los desesperados, y yo era el rey de ese pequeño reino de botanas y café quemado. Recuerdo el olor a limpiador de pino y el piso ligeramente pegajoso cerca de la máquina de refrescos. Afuera el calor de Monterrey se negaba a ceder, incluso pasada la medianoche. Atendí a un par de taxistas, les serví un café que sabía a plástico recalentado y vi cómo se alejaban en la noche. La monotonía era un pesado manto que me cubría, una especie de consuelo predecible. Revisaba mi teléfono, leía las mismas noticias aburridas de siempre y esperaba a que el sol saliera para poder ir a dormir. La normalidad era tan densa que casi podías tocarla. Los primeros indicios fueron discretos, fáciles de ignorar. Una sirena lejana que no se detenía, luego otra y otra más, hasta que el aire nocturno se llenó de un lamento constante y agudo que se metía bajo la piel. Un cliente, un joven con audífonos que siempre compraba los mismos Takis Fuego, entró pálido. Me enseñó su teléfono. Un video borroso, gente corriendo, gritos ahogados por la mala calidad del audio. Lo descarté como una de esas noticias falsas, una broma de mal gusto. Pero la inquietud era como una pequeña semilla plantada en mi estómago. Luego entró Elena, una mujer de unos 50 con el uniforme de enfermera arrugado y una mancha de algo oscuro en la manga. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en un punto más allá de mi hombro. Pidió una botella de agua y sus manos temblaban tanto que casi la deja caer al pagarme. Murmuró algo sobre el hospital, sobre un paciente que mordió a un doctor, sobre gente que no se quedaba quieta después de morirse. Las palabras se le atoraban, como si temiera que decirlas en voz alta las hiciera más reales. Mi nudo en el estómago se apretó. El último en entrar antes de que todo se fuera al infierno fue Mateo, un estudiante universitario, de esos que llevan la arrogancia como una segunda piel. Entró hablando por teléfono, riendo, diciendo que era una puta locura, que la gente estaba perdiendo la cabeza. Colgó y me pidió un encendedor. Su sonrisa era tensa, falsa. Se quedó adentro mirando por la ventana, como si esperara un espectáculo. Afuera, el coro de sirenas se había convertido en un rugido constante y se empezaban a escuchar gritos no lejanos, sino a solo unas calles de distancia. La normalidad se estaba agrietando. Fue entonces cuando lo vimos. Un hombre. Caminaba por el medio de la calle, o más bien se arrastraba. Su cuerpo se movía en ángulos equivocados, como una marioneta con las cuerdas enredadas. Una de sus piernas se doblaba hacia atrás de una forma que hacía que me dolieran mis propios huesos solo de verlo. Llevaba una camisa de oficinista desgarrada y manchada. No corría, no caminaba, simplemente avanzaba con una persistencia antinatural, ajeno a los coches que ahora pasaban a toda velocidad tocando el claxon desesperadamente. Mateo soltó una risa nerviosa. Está drogadísimo el güey. Pero Elena negó con la cabeza. Un movimiento lento y lleno de pavor. Susurró. No, así se veían en la clínica. Así empiezan. El hombre giró la cabeza hacia nosotros y sentí que un alambre de púas helado me recorría la columna vertebral. Sus ojos no tenían enfoque, estaban lechosos, vacíos, y su boca estaba abierta colgando con un hilo de saliva oscura goteando por su barbilla. No había reconocimiento, no había pensamiento, solo hambre, una necesidad vacía y terrible. El hombre se fijó en las luces de la tienda. Empezó a moverse hacia nosotros,
Su paso arrastrado y errático de repente tenía un propósito. Fue el sonido lo que me heló la sangre. Un gemido bajo, gutural, que no parecía salir de un pecho humano. Un sonido de necesidad pura, animal. Mateo dejó de reír. El color desapareció de su rostro. Yo por mi parte no podía moverme. Estaba paralizado detrás del mostrador, con la mano sobre la caja registradora, viendo cómo esa cosa se acercaba cada vez más al cristal de la entrada. El primer golpe contra el vidrio me sacó del trance. No fue con las manos, fue con la cara. Un impacto sordo y húmedo que dejó una mancha de sangre y saliva en el cristal. Y luego otra vez. Y otra. El sonido era enfermizo, repetitivo. ¡Cierra!, gritó Elena, su voz aguda por el pánico. Reaccioné por puro instinto. Corrí hacia la puerta y giré el cerrojo. Escuché el clic metálico que nos sellaba adentro. La cosa afuera no se detuvo. Siguió golpeando, una y otra vez, su rostro deformándose contra el cristal, ignorando el dolor que debería haber sentido. Ahí, en ese momento, bajo la luz parpadeante y con el sonido rítmico de un cráneo golpeando el vidrio, nuestro pequeño mundo se encogió a los límites de esa tienda de conveniencia. Mateo estaba pegado a la pared del fondo, respirando de forma entrecortada. Elena se había agachado detrás de un exhibidor de pan, con las manos cubriendo su boca. Yo me quedé junto a la puerta, mi mente corriendo a 1000 por hora, tratando de procesar que las reglas del universo, tal como las conocía, acababan de romperse frente a mis ojos. Más de ellos empezaron a llegar, atraídos por el ruido, supongo, o por las luces. Pronto, teníamos a 3 de esas cosas golpeando el frente, sus gemidos guturales creando una sinfonía horrible. Sus movimientos eran espasmódicos, descoordinados pero persistentes. No se cansaban, no se rendían. Vi a una mujer con el uniforme de un restaurante cercano, con la mandíbula dislocada, arañando el metal de la puerta con las uñas hasta que sus dedos sangraron. No parecía sentir nada, solo esa necesidad vacía y terrible. «Tenemos que bloquear la puerta», dije, mi propia voz sonando extraña en mis oídos. Mateo me miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de aprender a hablar. «¡Los estantes!», gritó Elena señalando las góndolas de metal. «¡Ayúdenme!». La urgencia en su voz nos movió. Juntos, los 3 empezamos a empujar el estante más pesado, el de los refrescos y las aguas. El metal chirrió contra el suelo, un sonido agudo que me hizo estremecer, temiendo que atrajera a más de ellos. Cada centímetro era una lucha. Mis músculos, acostumbrados a levantar cajas de mercancía, gritaban por el esfuerzo. El sudor me corría por la cara, metiéndose en mis ojos y haciéndolos arder. El estante era increíblemente pesado, cargado con litros de líquido. Mateo empujaba con una fuerza desesperada, sus músculos tensos y su rostro rojo por el esfuerzo. Elena, a pesar de su edad, se aferraba a un costado, usando todo el peso de su cuerpo para ayudar a moverlo. El sonido de los cuerpos golpeando el cristal era nuestro cronómetro, cada impacto un recordatorio de que el tiempo se nos agotaba. Finalmente, con un último empujón coordinado, la góndola se encajó contra la puerta. No fue suficiente. Empujamos otro estante, el de las papas fritas y las galletas, y lo colocamos detrás del primero. Y luego otro, el de los enlatados. Creamos una barricada improvisada, un muro de metal y productos procesados. Cuando terminamos me dejé caer contra el mostrador, con los pulmones en llamas, el corazón latiendo desbocado. El aire en la tienda se sentía denso, viciado. Un silencio tenso cayó entre nosotros, solo roto por los golpes ahogados y los gemidos que ahora sonaban más lejanos, frustrados por la barrera. Pasamos la primera hora en un silencio casi absoluto, cada uno perdido en su propia burbuja de terror. Yo no podía dejar de pensar en mi familia. ¿Estarían bien? ¿Sabrían lo que estaba pasando? Intenté llamar, pero no había señal. La red estaba muerta. Mateo se sentó en el suelo en el pasillo de los dulces, con la cabeza entre las rodillas, meciéndose ligeramente. Elena, con una calma que me asombró, empezó a revisar el pequeño botiquín de primeros auxilios que teníamos debajo del mostrador. Estaba actuando, haciendo algo, mientras nosotros 2 estábamos paralizados. La noche se hizo eterna. Apagué las luces principales de la tienda, dejando solo la luz de emergencia del fondo y el resplandor de los refrigeradores. Nos movíamos en la penumbra, sombras en nuestro propio refugio. El sonido de afuera nunca cesó por completo. A veces se alejaba, a veces se intensificaba. Aprendimos a distinguir los sonidos, el arrastrar de pies sobre el pavimento, el gemido bajo y constante, y el ocasional grito agudo y humano, seguido de un silencio abrupto y terrible. Cada grito era como una aguja clavándose en mi cerebro. Al amanecer, la luz grisácea se filtró por las rendijas superiores de las ventanas. Me asomé con cuidado por un pequeño espacio entre la barricada. Lo que vi hizo que se me revolviera el estómago. La calle estaba salpicada. Había cuerpos, algunos inmóviles, otros retorciéndose, y había caminantes.
decenas de ellos deambulando sin rumbo, como moscas atrapadas en un frasco. La ciudad que conocía, la ruidosa y vibrante Monterrey, había sido reemplazada por un cementerio al aire libre. La esperanza de que esto fuera algo pasajero, un disturbio, se evaporó con la primera luz del día. «Tenemos que hacer un inventario», dijo Elena de repente, su voz firme rompiendo el silencio. «Ver qué tenemos. Agua, comida, medicinas». Tenía razón. Necesitábamos un propósito, algo en que enfocarnos para no volvernos locos. Pasamos las siguientes horas contando todo. Teníamos acceso a una cantidad ridícula de comida chatarra, refrescos y café instantáneo. El agua embotellada era nuestro recurso más valioso. Teníamos unos 6 garrafones grandes y varias docenas de botellas pequeñas. Era mucho, pero ¿cuánto duraría? Descubrimos que la pequeña bodega trasera tenía una puerta de metal que daba a un callejón. Estaba cerrada con 3 cerrojos. Me dio una punzada de alivio saber que teníamos otra barrera sólida entre nosotros y ellos. En esa bodega encontramos más cajas de mercancía, productos de limpieza y, lo más importante, un extintor de incendios grande y pesado. Lo coloqué junto al mostrador. No era un arma, pero era mejor que nada. Se sentía pesado y real en mis manos, un ancla en medio de la locura. El primer día pasó en una neblina de miedo y tareas mundanas. Racionamos la comida, 2 botellas de agua por persona al día y una bolsa de papas o unas galletas cada 6 horas. No era sostenible, pero era un plan. Hablábamos en susurros, como si temiéramos que nos oyeran a través del concreto y el metal. Cada crujido de la tienda, cada zumbido de un refrigerador al encenderse nos hacía saltar. La paranoia era un veneno que se filtraba lentamente en nuestras venas. Fue durante la segunda noche cuando la realidad de nuestra situación me golpeó con toda su fuerza. Estábamos atrapados. Este Oxiso, mi lugar de trabajo, mi jaula nocturna, se había convertido en una trampa mortal. La comida se acabaría. El agua se acabaría. Y esas cosas de afuera no se iban a ir. Esperar a ser rescatados era una fantasía infantil. No había caballería en camino. Estábamos solos flotando en una pequeña balsa en medio de un océano de muerte. El pánico amenazó con ahogarme. Una ola fría que subía por mi pecho. Luché por mantener la calma. Mi mente, que siempre había sido rápida para resolver problemas pequeños como un cliente difícil o una caja registradora trabada, empezó a trabajar en el problema más grande de mi vida. ¿Cómo salir? ¿A dónde ir? Pensé en los mapas de entrega que a veces veía, las rutas que cubrían toda la ciudad. Y entonces la idea me golpeó. No fue una revelación divina, sino un pensamiento simple, casi estúpido, nacido de la desesperación y de años de trabajar en el mismo maldito lugar. Oxixo. Estaban en todas partes, en cada esquina. Había cientos, quizás miles, en toda la zona metropolitana. Y todos eran básicamente iguales. El mismo diseño, la misma distribución. El mostrador aquí, los refrigeradores al fondo, la bodega en la parte de atrás. Sabía dónde guardaban el agua, dónde estaba el botiquín, dónde estaba la puerta trasera. Cada tienda era un pequeño kit de supervivencia predecible. No eran fortalezas, eran estaciones de paso, nodos en una red. Compartí la idea con Elena y Mateo. Al principio me miraron como si estuviera loco. ¿Salir para ir a otro Oxxo?, se burló Mateo, aunque su voz carecía de su antigua confianza. Pero Elena lo entendió primero. Sus ojos se iluminaron con un destello de algo que no había visto en 2 días. Cálculo. Una red, susurró. Podríamos movernos de uno a otro, reabastecernos, nunca quedarnos en un lugar por mucho tiempo. El plan era una locura, una apuesta desesperada, pero era mejor que sentarse a esperar la muerte. Pasamos el tercer día planeando. Usé la batería que le quedaba a mi teléfono para descargar un mapa de la ciudad sin conexión. Empecé a marcar cada Oxixo que recordaba. Cada punto rojo, un posible santuario temporal. Trazamos una ruta hacia el más cercano, a solo 3 cuadras de distancia. Parecía un viaje a la luna. Tendríamos que ser rápidos, silenciosos y brutales. La supervivencia ya no se trataba de esconderse, se trataba de moverse. Fabricamos armas improvisadas. Rompimos el palo de una escoba y Elena, con su pulso sorprendentemente firme, afiló una de las puntas usando el borde metálico de un estante. Le dimos a Mateo el extintor. Yo me quedé con un cúter nuevo y afilado y una barra de metal que logré arrancar de un exhibidor dañado. No éramos soldados, éramos un empleado de tienda, una enfermera y un estudiante, armados con basura. Pero en nuestras manos, esa basura se sentía como la única esperanza que teníamos. La tensión en la tienda se volvió casi insoportable mientras esperábamos el momento adecuado para movernos. Decidimos que la madrugada justo antes del amanecer sería nuestra mejor oportunidad. Con suerte, la mayoría de esas cosas estarían menos activas, menos concentradas. Cada minuto de espera era una tortura. Repasaba el plan en mi cabeza una y otra vez, buscando fallos,
imaginando todo lo que podría salir mal. La lista era aterradoramente larga. Mi boca estaba seca como el polvo y cada trago de agua se sentía como robarle segundos a nuestro futuro. Fue entonces cuando oímos un nuevo sonido. No era el gemido de los infectados, era un motor, el rugido de una camioneta vieja acercándose. Instintivamente nos agachamos, escondiéndonos en la penumbra. Me asomé de nuevo por la rendija. Una Ford Lobo destartalada se detuvo frente a la tienda. 4 hombres bajaron. No se movían como los infectados, se movían con propósito, con armas largas en las manos. Llevaban ropa de civil, pero la forma en que sostenían sus rifles hablaba de una disciplina que no era policial ni militar. Uno de ellos se rió, un sonido áspero que rasgó el silencio. Pateó a uno de los caminantes que se acercó demasiado, enviándolo al suelo con una facilidad brutal. No le disparó. Ahorraban munición. Empezaron a revisar los coches abandonados en la calle, rompiendo ventanas, buscando cualquier cosa de valor. Vi a uno de ellos sacar una insignia de un coche de policía volcado y escupir sobre ella antes de lanzarla lejos. Mis entrañas se convirtieron en un nudo de hielo. No eran sobrevivientes, eran carroñeros. Hablaban en voz alta sin miedo a atraer a los caminantes. Parecía que los consideraban una molestia, no una amenaza existencial. «Revisen el Oxxo», dijo el que parecía el líder, un hombre corpulento con un tatuaje de una santa en el cuello. «Estos lugares son minas de oro. Agua, cigarros, tragos. Todo es nuestro ahora». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Habían reclamado nuestro refugio y todos los demás refugios de mi plan, como su territorio personal. Se acercaron a nuestra barricada. Uno de ellos la empujó con el cañón de su rifle. Está bloqueada desde adentro. El líder se acercó y golpeó el cristal con la culata de su arma, el mismo sonido que me había puesto al borde del abismo al principio de esta grabación. «Abran, cabrones, sabemos que hay alguien ahí, salgan por las buenas o los sacamos a pedazos». Su voz era una mezcla de amenaza y promesa. No había duda de que cumplirían su palabra. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. El aire en la tienda se sentía espeso, cargado de nuestro miedo colectivo. Mateo temblaba visiblemente a mi lado. Elena me miró, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. ¿Y ahora qué? Nuestro plan de escape ya era una misión suicida. Ahora, con un nuevo tipo de monstruo en la puerta, uno que podía pensar, planear y disfrutar de la crueldad, nuestras probabilidades habían caído de casi nulas a absolutamente imposibles. El hombre volvió a golpear el cristal, más fuerte esta vez. Una pequeña grieta en forma de estrella apareció cerca del marco. Les doy 10 segundos antes de que empecemos a disparar a través de esta mierda. El tiempo se detuvo. Cada segundo se estiró hasta convertirse en una eternidad. Podía oír el latido de mi propia sangre en mis oídos, un tambor frenético que marcaba el final de nuestra corta existencia en este refugio improvisado. Fue en ese momento de terror puro cuando me di cuenta de una verdad terrible. Los muertos que caminaban afuera eran un problema de la naturaleza, una plaga sin mente. Pero estos hombres eran el verdadero apocalipsis. Eran el recordatorio de que lo peor de nuestro mundo no había muerto con la civilización, simplemente se había quitado la máscara. Y ahora estaban golpeando a nuestra puerta, listos para devorar lo poco que nos quedaba. Mi plan de usar la red de Oxxos ya no era solo un camino hacia la supervivencia, se había convertido en una carrera contra los muertos y, lo que era peor, una carrera contra los vivos. Teníamos que ser más rápidos, más silenciosos y mucho más inteligentes que ellos, porque en esta nueva versión de Monterrey, cada tienda de conveniencia no era solo un posible refugio, era un coto de caza, y nosotros éramos la presa. El líder empezó a contar. 10. Miré la puerta trasera de la bodega, nuestra única salida. Estaba al otro lado de la tienda, demasiado lejos. 9. Mis ojos se encontraron con los de Elena. Ella asintió levemente, un gesto casi imperceptible. No nos rendiríamos. 8. Agarré con más fuerza la barra de metal. No era mucho, pero era mío. Era mi desafío. La cuenta regresiva continuó. Cada número un clavo más en nuestro ataúd. El sudor frío me recorría la espalda. Mi camisa estaba empapada, pegada a mi piel como una segunda piel helada. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, listo para luchar o para morir, o muy probablemente ambas cosas. El olor a miedo en la tienda era tan palpable que casi podía saborearlo, un sabor metálico y amargo en el fondo de mi garganta. Y así fue como llegué aquí, agachado detrás de un estante, esperando el inevitable sonido del cristal rompiéndose o una bala atravesando la puerta. 7. La voz del líder era un goteo de veneno. Mi mente se aceleró, buscando una salida, una opción que no fuera una muerte segura. La puerta trasera, el callejón, el ruido. Era una idea terrible, una que probablemente nos mataría, pero era la única que teníamos. Miré a Elena, luego a Mateo,
No había tiempo para explicar. La bodega, siseé, y el pánico en mi voz fue suficiente para que me entendieran. Hagan ruido en la puerta de atrás. Mucho ruido. 6. Nos movimos. No corrimos. Nos deslizamos por los pasillos oscuros como cucarachas, agachados, tratando de que nuestras sombras no nos delataran. Cada paso era un riesgo calculado. El suelo cubierto de envoltorios y polvo parecía diseñado para traicionarnos con un crujido. Podía sentir el pulso vibrando en mi sien, un ritmo frenético que ahogaba el conteo del hombre de afuera. Mis pulmones ardían por la falta de aire, atrapado en mi pecho por el miedo. 5. Llegamos a la puerta de la bodega. La abrí con un cuidado infinito, rezando para que las bisagras no chirriaran. Adentro la oscuridad era casi total, solo rota por un hilo de luz que se filtraba bajo la puerta metálica del callejón. El olor a cartón húmedo y productos químicos de limpieza llenaba el aire. Era nuestro escenario, el lugar donde apostaríamos nuestras vidas. Golpeé en la puerta, susurré a Mateo, como si quisieran derribarla. Elena, grita como si te estuvieran matando. 4. Mateo, con los ojos desorbitados por el terror, asintió. Levantó una caja de botellas de limpiador y la arrojó contra la puerta de metal. El estruendo fue ensordecedor, un clang metálico que reverberó en el pequeño espacio y seguramente se escuchó en toda la calle. Al mismo tiempo, Elena soltó un grito, un alarido tan lleno de pavor genuino que por un segundo creí que realmente la habían herido. Se me erizó la piel. Era el sonido más terrible y esperanzador que había escuchado en mi vida. 3. Afuera, en el frente, la cuenta se detuvo. Escuchamos una maldición. ¿Qué fue eso? La voz del líder había perdido su tono burlón, reemplazado por una nota de cautela. Mateo volvió a golpear la puerta con otra caja, y Elena gritó de nuevo. Desde el frente, escuchamos el inconfundible sonido de los gemidos de los caminantes, que de repente se volvían más fuertes, más agitados, atraídos por el escándalo que estábamos creando en la parte trasera. Habían mordido el anzuelo. 2. Vayan a ver qué chingados pasa atrás, ordenó el líder. Escuchamos pasos apresurados corriendo por el costado de la tienda. Era nuestra oportunidad, una ventana que se cerraría en segundos. Ahora, le dije a mi pequeño grupo, nos vamos por el frente. Corran y no miren atrás. Salimos de la bodega moviéndonos tan rápido como nos atrevimos. El sonido de un disparo resonó desde el callejón, seguido de un grito de dolor y una ráfaga de maldiciones. La distracción estaba funcionando, pero nos estaba costando un precio de sangre que no era nuestra. Llegamos a la barricada. Empezamos a mover el estante de las papas fritas, el más ligero. El metal protestó, un chirrido agudo que me crispó los nervios. Afuera oíamos más disparos, el sonido de una pelea caótica. Los gruñidos de los infectados se mezclaban con los gritos de los hombres. Habíamos desatado el infierno sobre ellos y ahora teníamos que correr a través de las llamas. Con un último esfuerzo creamos una pequeña abertura, apenas lo suficiente para que una persona pudiera pasar de lado. Elena pasó primero, ágil a pesar de su pánico. Luego Mateo. Yo fui el último. Al salir, el olor me golpeó como una pared. Un hedor dulzón y metálico a sangre y descomposición que me hizo retroceder. La calle era una carnicería. 2 de los hombres del cartel estaban rodeados por una pequeña horda de caminantes, disparando salvajemente, mientras el líder intentaba abrirse paso hacia la camioneta. No nos vieron. Estaban demasiado ocupados tratando de no ser devorados. Por aquí, susurré, señalando hacia una calle lateral, lejos de la camioneta. Empezamos a correr. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera corriendo a través del agua. Cada paso sobre el asfalto roto era un esfuerzo monumental. No me atrevía a mirar hacia atrás. El sonido de los disparos y los gruñidos era el único incentivo que necesitaba. El aire frío de la mañana me quemaba los pulmones, pero seguí corriendo con la imagen de los ojos lechosos de los muertos grabada a fuego en mi mente. Nos metimos en un callejón estrecho. El hedor a basura y orina era abrumador. Nos detuvimos un segundo para recuperar el aliento, con las espaldas pegadas a una pared de ladrillos ásperos. Mi pecho subía y bajaba violentamente, y un sabor amargo a bilis me subía por la garganta. Mateo se dobló en 2, vomitando el poco contenido de su estómago en el suelo sucio. Elena, aunque pálida y temblorosa, se mantuvo erguida, sus ojos escaneando la entrada del callejón, siempre alerta. No podíamos quedarnos allí. Después de unos segundos que parecieron una hora, seguimos adelante. Nos movíamos agachados de sombra en sombra, usando los coches abandonados como cobertura. La ciudad a la luz del día era aún más aterradora. Las fachadas de las tiendas estaban rotas, los cristales cubrían las aceras como un rocío mortal. Había manchas oscuras por todas partes, testimonios silenciosos de las últimas y desesperadas luchas de la gente. El silencio era lo peor, un silencio pesado y antinatural.
solo roto por el viento y el distante gemido de algún caminante solitario. Cada sonido nos hacía congelarnos. El crujido de un periódico arrastrado por el viento, el tintineo de un trozo de metal suelto, el graznido de un pájaro. Nuestro sistema nervioso estaba al límite, cada fibra de nuestro ser gritando peligro. Vimos a un caminante solitario atascado en la puerta giratoria de un edificio de oficinas, golpeando el cristal sin cesar en un bucle sin sentido. Lo rodeamos cruzando la calle en un silencio absoluto, sintiendo sus ojos vacíos en nuestras nucas. Las 3 cuadras hasta el siguiente Oxixo se sintieron como un maratón a través de un campo minado. Mi mapa mental, tan claro dentro de la seguridad de la tienda, ahora parecía un laberinto imposible. ¿Era a la derecha en esta esquina o en la siguiente? La duda era un enemigo más, sembrando el pánico en mi mente. Elena, con una calma que me salvó, señaló una valla publicitaria familiar. Estábamos en el camino correcto. Su capacidad para mantener la cabeza fría en medio del caos era un ancla para todos nosotros. Finalmente lo vimos. El familiar logo rojo y amarillo, un faro de esperanza en un mar de desesperación. La tienda parecía intacta desde la distancia. No había señales evidentes de lucha en el frente, ni cristales rotos. Pero eso no significaba que estuviera vacía. Nos acercamos con una cautela infinita, usando la fila de coches aparcados como escudo. Mi corazón latía con una mezcla de esperanza y terror. ¿Sería este nuestro nuevo refugio o solo otra trampa? La puerta principal estaba cerrada. No había barricadas, pero tampoco estaba abierta. Mateo intentó forzarla, pero no se movió. La única otra entrada era la puerta trasera, en el callejón. Sabíamos que los callejones eran embudos mortales, pero no teníamos otra opción. Dimos la vuelta al edificio, con las espaldas pegadas a la pared, moviéndonos como una unidad, nuestras armas improvisadas listas. El aire en el callejón estaba estancado y olía a humedad. La puerta de servicio estaba entreabierta. Una pequeña rendija de oscuridad nos invitaba a entrar. Un escalofrío me recorrió. Podría haber cualquier cosa al otro lado. Nos detuvimos escuchando. Silencio. Un silencio tan profundo que me zumbaban los oídos. Era más inquietante que los gritos. Con un gesto le indiqué a Mateo que se preparara con el extintor. Empujé la puerta lentamente. El chirrido de las bisagras fue como un disparo en la quietud. Entramos en la bodega. Estaba oscura y desordenada. Cajas de cartón estaban esparcidas por el suelo, algunas rotas y con su contenido derramado. No había nadie. Avanzamos con cautela hacia la puerta que daba a la tienda principal. La abrí 1 centímetro y miré. El interior de la tienda estaba en penumbra, los pasillos silenciosos y quietos. Parecía vacía. Un suspiro de alivio se me escapó, pero fue prematuro. Fue entonces cuando oímos un ruido, un sonido húmedo de algo arrastrándose proveniente del pasillo de las bebidas. Nos congelamos. Estaba agachado detrás del mostrador, fuera de nuestra vista. Lentamente me asomé por encima de un estante de dulces. Lo que vi hizo que se me helara la sangre. Era un empleado de la tienda, o lo que quedaba de él. Llevaba el uniforme del Oxxo, ahora manchado de sangre seca. Le faltaba una pierna, y se arrastraba por el suelo usando solo sus brazos, dejando un rastro oscuro y viscoso a su paso. Se giró lentamente al oírnos, y su rostro era una máscara de horror. La mitad de su mandíbula había sido arrancada, y un ojo colgaba de su cuenca. Soltó un gemido ahogado, un sonido gorgoteante, y empezó a arrastrarse hacia nosotros. Su única motivación era el hambre. No había tiempo para pensar, ni para sentir lástima. Era él o nosotros. «Mateo, ahora», grité, mi voz un graznido ronco. Mateo vaciló por una fracción de segundo, sus ojos fijos en la criatura, su rostro una mezcla de asco y pavor. Pero el instinto de supervivencia se impuso. Dio un paso adelante y descargó el extintor. El golpe fue sordo y pesado. La cabeza del caminante se sacudió violentamente hacia un lado, pero no se detuvo. Siguió arrastrándose, un brazo extendiéndose hacia la pierna de Mateo. El terror le dio fuerzas. Volvió a golpear, una y otra vez con una furia desesperada. El sonido de los golpes, un ruido húmedo y crujiente, llenó la tienda. Yo me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Elena se tapó la boca, sus ojos llenos de horror. Finalmente, después de un último golpe que sonó a algo rompiéndose, la criatura dejó de moverse. Mateo se quedó de pie, jadeando con el extintor en la mano, su pecho subiendo y bajando. Miró lo que había hecho, el desastre en el suelo, y luego corrió al baño y vomitó violentamente. El sonido de sus arcadas era el único ruido en la tienda. Habíamos sobrevivido a nuestro primer encuentro real. No hubo heroísmo ni una frase ingeniosa, solo brutalidad, asco y el trauma de haberle quitado la vida a algo que una vez fue una persona. Mientras Mateo se recuperaba, Elena y yo aseguramos el lugar. Bloqueamos la puerta principal con un estante, igual que en la otra tienda, y cerramos con llave la puerta trasera.
Por ahora estábamos a salvo, pero el precio de esa seguridad era una imagen que nunca se borraría de nuestras mentes. El alivio que sentí fue abrumador, tan intenso que mis piernas temblaron y tuve que apoyarme en el mostrador para no caer. Estábamos vivos. Habíamos salido del infierno y habíamos encontrado un nuevo refugio. El plan, mi loco y desesperado plan, había funcionado. Por primera vez en 3 días, un pequeño brote de esperanza comenzó a crecer en mi pecho. Quizás, solo quizás, podríamos lograrlo. Pasamos la siguiente hora en un silencio tenso. Mateo finalmente salió del baño pálido y con los ojos rojos, pero más calmado. No dijo nada, simplemente se sentó en el suelo y se quedó mirando a la nada. Elena encontró un botiquín más completo y me limpió un corte que ni siquiera sabía que tenía en el brazo. Su toque era profesional y tranquilizador. En ese pequeño gesto había una humanidad que pensé que ya habíamos perdido. Empezamos a hacer un inventario de nuestro nuevo refugio. Esta tienda estaba mejor abastecida, había más agua y encontramos una caja de latas de atún y frijoles en la bodega. Comida de verdad. Abrimos una lata de atún cada uno y la comimos con unas galletas saladas. Sabía a gloria. La mejor comida que había probado en mi vida. La simpleza de ese acto, comer, se sentía como un lujo increíble, una victoria contra el mundo que se desmoronaba afuera. Mientras buscaba en la bodega, mis dedos se toparon con algo pintado en la pared interior de la puerta de metal, algo que no había notado en la oscuridad cuando entramos. Era un símbolo, hecho con spray negro. Una X grande, con una calavera sonriente en el centro. Mi corazón dio un vuelco. Era un graffiti, pero no era arte callejero. Era una marca. Una declaración. Me quedé mirándolo y una comprensión helada se apoderó de mí. Salí corriendo de la bodega y me dirigí a la puerta principal. Con el corazón en la garganta, me asomé por una rendija de la ventana que no habíamos cubierto. En la pared exterior, junto a la entrada, estaba el mismo símbolo, la X con la calavera, pintado con la misma mano apresurada pero deliberada. No era una coincidencia. El alivio, la pequeña esperanza que había sentido, se hizo añicos y se convirtió en polvo. ¿Qué pasa?, preguntó Elena viendo la expresión de mi rostro. No pude responder de inmediato. Solo pude señalar el símbolo. Ella se asomó y su aliento se cortó. Mateo se acercó y sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. No habíamos encontrado un refugio al azar. No habíamos sido los primeros en pensar en este lugar. Alguien más ya lo había reclamado y sabíamos exactamente quiénes eran. El cartel. No estábamos siguiendo nuestro propio camino. Estábamos siguiendo el de ellos. Este Oxxo no era un refugio seguro. Era una de sus paradas, uno de sus almacenes. Podrían volver en cualquier momento. La camioneta destartalada, los hombres con rifles, la crueldad en sus voces. Todo volvió a mi mente con una claridad brutal. No habíamos escapado de ellos. Solo habíamos llegado primero a su siguiente destino. La sensación de seguridad se evaporó, reemplazada por una paranoia aún más intensa que antes. Cada sonido de afuera, cada crujido, me hacía pensar que era el motor de su camioneta. La tienda ya no se sentía como un santuario, sino como una jaula con el pestillo a punto de abrirse. Estábamos atrapados en el territorio del enemigo, y ellos ni siquiera sabían que estábamos aquí. ¿O sí? La pregunta era veneno en mi mente. Miré el mapa en mi teléfono. Los puntos rojos que había marcado con tanta esperanza. Ahora parecían diferentes. No eran estaciones de paso. Eran trampas, cada una de ellas. ¿Cuántas más estarían marcadas con esa X y esa calavera? ¿Todas? Estábamos saltando de la guarida de un lobo a la siguiente sin siquiera darnos cuenta. La escala de su operación, de su control, era mucho mayor de lo que había imaginado. «Tenemos que irnos», dijo Mateo, su voz apenas un susurro. «Ahora mismo». «¿Pero a dónde?» Salir a la calle a plena luz del día era un suicidio. Teníamos que esperar, pero esperar significaba arriesgarnos a que volvieran. Estábamos atrapados entre dos amenazas mortales, los muertos en la calle y los monstruos que podrían estar de camino. No había una opción buena, solo opciones malas, y teníamos que elegir la que nos matara más lentamente. Decidimos esperar hasta la siguiente madrugada. Era el menor de los dos males, pero la espera sería una tortura. Pasamos el resto del día en un silencio casi absoluto, agudizando el oído ante cualquier sonido. Empaqué una mochila con más agua y todas las latas de comida que pudimos encontrar. Teníamos que movernos más rápido la próxima vez, llevar más con nosotros. La supervivencia se había convertido en un juego de logística y terror. Me senté detrás del mostrador, en el mismo lugar donde el pobre empleado había muerto, y observé a mis dos compañeros. Elena estaba limpiando y organizando metódicamente los suministros médicos, su manera de lidiar con el miedo. Mateo estaba afilando su palo de escoba contra el borde de un escalón de concreto. Sus movimientos eran repetitivos y casi febriles. 3 extraños,
unidos por la peor suerte del mundo, tratando de sobrevivir a un apocalipsis doble. Afuera, el sol comenzó a ponerse. La luz del día, que nos había parecido tan peligrosa, empezó a desvanecerse, dando paso a las largas y aterradoras sombras del anochecer. La oscuridad traería consigo a los caminantes, pero nuestro mayor temor no era lo que se arrastraba y gemía, era lo que conducía. Hablaba y mataba con una sonrisa en el rostro. Miré por la ventana una última vez y mi sangre se heló. A lo lejos, en la dirección de la que habíamos venido, vi un destello, y luego otro. Un par de faros moviéndose lentamente por las calles desiertas. No podía ser una coincidencia, podían ser cualquier persona, otros sobrevivientes, pero en el fondo de mi estómago, en ese lugar donde el miedo se asienta y susurra las peores verdades, yo sabía que no lo eran. Eran ellos, y venían en nuestra dirección. Mi plan nos había salvado, pero también nos había llevado directamente a la boca del lobo. Cada oxixo en mi mapa, cada punto de esperanza, era una miga de pan en un sendero dejado por depredadores. Y nosotros, sin saberlo, habíamos decidido seguirlo. El sonido del motor, aún distante pero cada vez más claro, era el sonido de nuestro tiempo agotándose. El rugido del motor era un depredador acechando en la jungla de asfalto y nosotros éramos la presa paralizada. No había tiempo para correr, no había a dónde ir. ¡Rápido! ¡Arriba!, susurré, mi voz tensa y ahogada. Señalé hacia el techo. Mateo y Elena me miraron con confusión, sus rostros pálidos bajo la luz de emergencia. Los plafones del techo. Hay un espacio arriba. Ahora. El pánico les dio alas. La urgencia en mis ojos era un lenguaje universal que no necesitaba más explicación. Arrastramos el pesado mostrador de metal, que normalmente necesitaba 2 personas para moverse, con una fuerza nacida del terror. Lo colocamos debajo de la sección más baja del falso techo. El motor de la camioneta ya estaba peligrosamente cerca. Podía oír el crujido de los neumáticos sobre el vidrio roto de la calle. Cada segundo era una gota de arena en un reloj que se agotaba. Mateo, siendo el más joven y ágil, se subió primero al mostrador, sus zapatillas resbalando por un momento en la superficie laminada. Empujó una de las placas de fibra de yeso hacia arriba. Se levantó con facilidad, revelando una oscuridad absoluta y polvorienta. Un olor a aislamiento viejo y a excrementos de rata nos golpeó. «Sube, rápido», le insté. Se impulsó hacia arriba, sus brazos desapareciendo en la negrura. Luego ayudé a Elena a subir. Sus manos estaban frías como el hielo, pero su agarre era firme. Por un momento temí que no lo lograra, pero se movió con una determinación silenciosa que me dejó asombrado. La ayudé a impulsarse hacia el hueco oscuro justo cuando los faros de la camioneta inundaron la tienda con una luz blanca y cegadora. Subí de un salto justo cuando las puertas de la camioneta se cerraban de golpe afuera. Mi corazón era un tambor desbocado. Con cuidado, volví a colocar la placa del techo en su lugar, sumergiéndonos en una oscuridad casi total. El espacio era un laberinto de vigas de metal, cables gruesos y conductos de aire acondicionado. El aire era denso y difícil de respirar, lleno de polvo que se sentía como vidrio molido en mis pulmones. Nos arrastramos lejos de la abertura, con el cuerpo pegado a las vigas para distribuir el peso, rezando para que el frágil techo no cediera. Oímos el sonido de la cerradura de la puerta principal siendo forzada. Un golpe metálico, luego un crujido y la puerta se abrió. Pasos, botas pesadas sobre el suelo de la tienda. Contuve la respiración. El aire atrapado en mi pecho dolía. Podía sentir a Elena y a Mateo a mi lado, sus cuerpos tensos, su respiración contenida. El más mínimo ruido, un estornudo, una tos, un simple roce contra un cable sería nuestra sentencia de muerte. El polvo me picaba en la nariz, una tortura insoportable. «Está vacía, jefe», dijo una voz, pero la puerta de atrás estaba abierta. Alguien estuvo aquí. Reconocí la voz del hombre corpulento, el del tatuaje en el cuello. Estaban directamente debajo de nosotros. Podía oír el crujido de sus botas, el sonido de ellos pateando las cajas que habíamos dejado tiradas. La delgada placa de yeso era lo único que nos separaba de ellos. Se sentía tan frágil como una hoja de papel. Podía imaginar sus rifles, listos para disparar al techo a la menor sospecha. «Malditas ratas», gruñó el líder. «Se llevaron algo de agua y las latas. No importa. Revisen la bodega. Traigan los cigarros y el tequila. Y vean si el refrigerador de los refrescos todavía enfría». Escuchamos cómo se movían por la tienda, sus voces resonando en el espacio vacío. Cada palabra era una amenaza. Hablaban de la redada en la otra tienda, de cómo los muertos habían sorprendido a 2 de los suyos. No había pena en sus voces, solo irritación. Eran bajas aceptables, el costo de hacer negocios en el nuevo mundo. Me arrastré un poco más, buscando una rendija, una abertura por donde pudiera ver. Encontré un pequeño agujero cerca de un conducto de ventilación. Pegué el ojo y mi campo de visión se llenó con la escena de abajo.
Eran 3, el líder y 2 de sus hombres. Estaban saqueando la tienda con una eficiencia tranquila, como si estuvieran haciendo su inventario semanal. Se movían con una confianza arrogante, como los dueños de todo lo que veían. Y en cierto modo, lo eran. Uno de los hombres, un joven flaco con una gorra de béisbol, se detuvo de repente. Miró hacia arriba directamente en mi dirección. Mi corazón se detuvo. ¿Nos había oído? Había visto el movimiento de mis ojos en la oscuridad. Levantó su linterna y un haz de luz brillante cortó la penumbra del techo, barriendo el espacio. Instintivamente cerré los ojos y me encogí, esperando el sonido de las balas atravesando el techo. El haz de luz pasó a centímetros de mi cara, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como una galaxia de estrellas diminutas. Sentí una mano en mi brazo. Era Elena. Su agarre era firme, un ancla en mi tormenta de pánico. El hombre de abajo bajó la linterna. «Oí algo», dijo. «Probablemente una rata», respondió el líder sin siquiera mirarlo. «Este lugar debe estar lleno de ellas. Date prisa, no tenemos toda la noche». El momento de peligro pasó, pero me dejó temblando con un sudor frío empapando mi ropa. La arrogancia del líder nos había salvado. Su desprecio por todo lo que no fuera él mismo lo había cegado a la verdadera amenaza que acechaba justo encima de su cabeza. Continuaron con su trabajo. Mientras uno vaciaba la caja registradora, el líder sacó un mapa arrugado y lo extendió sobre el mostrador. Era un mapa de la ciudad como el mío, pero estaba cubierto de marcas y rutas. Señaló un punto. «Mañana, después de revisar el Oxixo de Cumbres, nos vamos para el Achep de Gonzalitos. Ahí es donde estamos acumulando todo lo pesado. La gasolina, las medicinas, todo lo que vale de verdad. Ya limpiamos los pisos superiores. Es una fortaleza». Las palabras resonaron en la oscuridad de nuestro escondite. Hep, un supermercado, grande, lleno de recursos, con múltiples entradas y salidas. Una fortaleza. No era solo un punto de reabastecimiento, era su base de operaciones. La información era una bomba. Mi plan de saltar de Oxixo en Oxixo era una estrategia de supervivencia para ratas. Lo que ellos tenían era un plan para reconstruir su propio y retorcido imperio, y acababan de darnos la dirección de su castillo. ¿Y qué hay de la gente de Garza Sada?, preguntó el otro hombre. Oí que también están marcando las farmacias. El líder soltó una risa seca. Esos pendejos pueden quedarse con sus pastillas. Cuando se les acabe la comida y la gasolina, vendrán a nosotros. Y entonces nosotros pondremos las reglas, como siempre ha sido. Había otra facción, otro cartel. La ciudad no era un páramo vacío, era un tablero de ajedrez. Y nosotros éramos peones atrapados en medio de una guerra de reyes caídos. Terminaron de cargar lo que querían en unas cajas. Escuchamos sus pasos dirigiéndose a la salida. «Dejen la marca», ordenó el líder. «Que todos sepan a quién le pertenece este lugar». Hubo el siseo de una lata de aerosol, el mismo sonido que debió haber precedido al descubrimiento que nos heló la sangre. Luego, la puerta se cerró de golpe. El sonido de las puertas de la camioneta, el motor arrancando y, finalmente, el rugido del vehículo alejándose en la distancia, desvaneciéndose hasta que el silencio volvió a reinar. Esperamos. Esperamos 10 minutos que parecieron 10 años, en una inmovilidad absoluta, cada uno perdido en sus pensamientos. El silencio que dejaron atrás era pesado, lleno de las implicaciones de lo que acabábamos de escuchar. Finalmente me atreví a moverme. Empujé la placa del techo. La luz tenue de la tienda parecía increíblemente brillante. Bajamos uno por uno, nuestros cuerpos entumecidos y doloridos por la tensión y la postura forzada. Aterricé en el suelo con un ruido sordo, mis rodillas protestando. Estábamos cubiertos de polvo y telarañas. Parecíamos fantasmas. La tienda, que ya estaba desordenada, ahora había sido saqueada por completo. Habían tomado las mejores cosas, dejando solo las migajas. Pero no nos habían encontrado. Estábamos vivos y ahora teníamos algo mucho más valioso que unas cuantas latas de comida. Teníamos conocimiento. Teníamos un objetivo. «Un Acheb», dijo Elena, su voz un susurro ronco. «Ahí es donde tienen las medicinas». Pude ver en sus ojos la misma idea que se estaba formando en mi mente. No podíamos seguir huyendo. No podíamos seguir jugando a este juego de saltar de trampa en trampa. Si queríamos tener alguna oportunidad real, una oportunidad de algo más que simplemente sobrevivir un día más, necesitábamos dar un golpe. Necesitábamos ir a donde estaban los verdaderos recursos. Mateo, que había estado callado todo el tiempo, habló. «Es un suicidio», dijo, pero no había convicción en su voz. Había un nuevo brillo en sus ojos. El de alguien que ha visto el fondo y ha decidido que la única salida es hacia arriba. Pero quedarse haciendo esto también lo es, solo que más lento. Tenía razón. Nuestro plan original estaba muerto. Nos había mantenido vivos, pero también nos había mostrado sus límites mortales. Saqué el mapa de mi teléfono.
La batería estaba casi agotada, la pantalla parpadeaba. Busqué la ubicación. Abe Gonzalitos. Estaba lejos, al otro lado de una de las avenidas principales, un viaje que haría que nuestro primer trayecto pareciera un paseo por el parque. Pero el punto en el mapa ya no parecía un destino, parecía una promesa. La promesa de medicinas, de comida real, de gasolina, de armas, la promesa de una oportunidad para luchar de verdad. Nuestro objetivo había cambiado. Ya no éramos simples sobrevivientes tratando de encontrar el siguiente lugar seguro para escondernos. El conocimiento que habíamos obtenido en esa oscura y polvorienta trampa en el techo nos había transformado. Nos había dado un propósito más allá de la simple existencia. Ahora teníamos una misión increíblemente peligrosa, estúpida y probablemente suicida, pero era nuestra. Pasamos el resto de la noche preparándonos. Dormimos por turnos, un sueño ligero y lleno de pesadillas. Al amanecer estábamos listos. Llevábamos mochilas más ligeras, solo con lo esencial: agua, las pocas latas que quedaban y nuestras patéticas armas. No éramos más fuertes ni estábamos mejor armados, pero éramos diferentes. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago. Pero ahora, debajo del miedo, había algo más, una chispa de determinación. Antes de irnos hice algo. Encontré la lata de spray negro que los hombres del cartel habían dejado atrás. Fui a la puerta trasera, a su marca, a su declaración de propiedad, y con un movimiento rápido pinté una línea que la tachaba. Era un gesto pequeño, inútil, un acto de desafío que nadie vería, pero para mí lo significaba todo. Ya no éramos las ratas que se escondían en su laberinto. Ahora éramos los que iban a robar el queso. Miré a Elena y a Mateo. Sus rostros estaban sucios y cansados, pero sus ojos estaban firmes. Asentimos el uno al otro. No necesitábamos palabras. Abrimos la puerta trasera y nos deslizamos hacia el amanecer gris de un mundo muerto. Dejamos atrás la falsa seguridad de las tiendas de conveniencia y nos adentramos en el corazón del territorio enemigo, hacia una fortaleza de la que probablemente nunca saldríamos. Pero por primera vez sentí que no solo estábamos huyendo, estábamos luchando por recuperarlo. El viaje hacia el Heb de Gonzalitos fue como descender a un nuevo círculo del infierno. Las calles secundarias, que antes nos habían parecido peligrosas, ahora se sentían como un recuerdo de una época más sencilla. Para llegar a nuestro objetivo, teníamos que cruzar la avenida Leones, una de las arterias principales de la ciudad, ahora convertida en un cementerio de metal y ambiciones rotas. El silencio en un lugar que debería estar rugiendo con el tráfico era profundo y antinatural, un vacío que absorbía todo el sonido. Cientos de coches estaban abandonados, formando un laberinto caótico. Algunos estaban intactos, cubiertos de una gruesa capa de polvo. Otros estaban quemados, esqueletos ennegrecidos. Muchos tenían las puertas abiertas, como si sus ocupantes hubieran huido en el último segundo. Avanzábamos entre ellos, un paso a la vez. El sonido de nuestros pies sobre el vidrio roto era como un grito en la quietud. Cada coche era una posible tumba o un escondite para una de esas cosas. Mi mano nunca se alejaba de la barra de metal que llevaba. Vimos hordas, no pequeñas agrupaciones como las que habíamos encontrado antes, sino mareas de cuerpos andantes. Se movían lentamente por las grandes avenidas, un río de descomposición que fluía sin rumbo. Tuvimos que desviarnos, retroceder, escondernos en tiendas saqueadas durante horas, esperando a que pasaran. En una ocasión nos ocultamos en el probador de una tienda de ropa, mientras una veintena de ellos pasaba arrastrando los pies. Sus gemidos colectivos eran un zumbido bajo y constante que vibraba en el suelo. El olor que los acompañaba, un hedor a carne pasada y tierra húmeda, se filtraba por debajo de la puerta y nos revolvía el estómago. El costo físico del viaje era inmenso. Mis botas, no diseñadas para caminar kilómetros sobre escombros, me habían hecho ampollas en los talones. Cada paso era una punzada de dolor. La sed era una compañera constante, un recordatorio de que nuestro recurso más vital se agotaba con cada sorbo. Compartimos una lata de frijoles fríos, de pie en la sombra de un edificio, comiendo con los dedos, sin saborear nada, solo ingiriendo el combustible necesario para dar el siguiente paso. Mateo había cambiado. El terror inicial había sido reemplazado por una especie de furia fría y concentrada. Se movía con una temeridad que me preocupaba, asomándose a las esquinas con demasiada rapidez, golpeando a un caminante solitario con más fuerza de la necesaria. El acto de matar que lo había roto, ahora parecía ser lo único que lo mantenía en pie. Era su forma de luchar contra el miedo, de convertirlo en acción, pero temía que esa rabia lo consumiera o nos pusiera a todos en peligro. Elena, por otro lado, era nuestra brújula. Su calma era una roca a la que nos aferrábamos. Fue ella quien nos detuvo antes de beber de un charco de agua de lluvia, señalando el brillo aceitoso en la superficie.
Fue ella quien encontró un pequeño paquete de vendas estériles en una farmacia saqueada y me curó los pies. No hablaba mucho, pero sus acciones nos mantenían vivos, nos mantenían humanos. Era el pegamento que evitaba que nuestro pequeño y frágil grupo se desintegrara. Después de lo que parecieron varios días, aunque probablemente solo fueron 36 horas de un terror constante, finalmente llegamos a las inmediaciones del supermercado. El edificio era enorme, una mole de hormigón y cristal que ocupaba toda una manzana. Era mucho más grande de lo que recordaba. Encontramos refugio en un edificio de apartamentos abandonado al otro lado de la calle. Subimos hasta el 6º piso, hasta un apartamento con una vista perfecta del Jaebe. El antiguo hogar de alguien, con fotos familiares todavía en las paredes, se convirtió en nuestro puesto de observación. Desde nuestra ventana, la fortaleza del cartel se desplegaba ante nosotros. Habían creado barricadas con coches y carritos de supermercado en las entradas principales. Había hombres armados en el techo, pero no estaban alerta. Vimos a uno de ellos sentado en una silla de jardín, bebiendo una cerveza, con el rifle apoyado en la pared. Otro estaba más interesado en su teléfono. Su arrogancia, la misma que nos había salvado en el Oxixo, era su mayor debilidad. Creían que eran los reyes, y los reyes no se preocupan por las ratas. Observamos durante un día entero, mapeando sus movimientos, aprendiendo sus rutinas. Vimos una camioneta, la misma Ford Lobo, llegar por la tarde. Vimos al líder del tatuaje bajar y gritarle a uno de los guardias del techo por su pereza. Vimos cómo descargaban cajas de mercancía saqueada. Y vimos su arsenal. Tenían un área de estacionamiento trasero acordonada donde guardaban barriles de gasolina, tanques de propano y varias camionetas. Era el tesoro al final del arco iris y estaba protegido por dragones perezosos y engreídos. El plan comenzó a formarse en mi mente, una loca pieza de relojería construida con desesperación y observación. No podíamos entrar por la fuerza, pero quizás no lo necesitábamos. Noté que el área de carga y descarga en la parte trasera era un punto ciego para los vigilantes del techo. Los camiones entraban y salían por una puerta de metal enrollable y durante esos momentos la seguridad era sorprendentemente laxa. Se centraban en la amenaza de los caminantes, no en la infiltración. La basura, susurré, la idea cristalizándose en mi cerebro. ¿Ven el compactador de basura? Era una unidad industrial enorme adosada al muelle de carga. Cada noche, alrededor de las 10, 2 de sus hombres salían a tirar bolsas de basura. Era una tarea rutinaria, aburrida. Lo hacían rápido, sin cuidado. Durante esos 2 minutos, la pequeña puerta de servicio junto al compactador quedaba sin vigilancia. No era mucho, pero era una abertura, una oportunidad. Nuestro objetivo tenía que ser quirúrgico. No podíamos saquear el lugar. Teníamos que entrar, llegar a la farmacia interna del supermercado, que Elena había localizado con unos binoculares que encontramos, y al área de almacenamiento de combustible. Coger lo que pudiéramos llevar en 3 mochilas y salir por el mismo camino antes de que nadie se diera cuenta. Gasolina, antibióticos y, si teníamos suerte, un arma. Era un plan con 100 formas de salir mal y solo una de salir bien. Pasamos las siguientes horas debatiendo los detalles. Elena hizo una lista precisa de los medicamentos que necesitábamos, priorizando los antibióticos de amplio espectro y los analgésicos. Mateo, con su sorprendente conocimiento de los videojuegos de sigilo, sugirió crear una distracción sonora en el lado opuesto del edificio para alejar a los guardias en el momento clave. Yo tracé la ruta interna más rápida, de la puerta de servicio a través del área de la panadería directamente a la farmacia. Justo cuando sentíamos que teníamos un plan viable, fuimos testigos de algo que nos recordó con quién estábamos tratando. Una pequeña furgoneta se acercó a la barricada principal. De ella bajaron 3 personas, un hombre, una mujer y un adolescente. No estaban armados. El hombre levantó las manos, gritando que solo querían comerciar, que tenían algunas herramientas. Era una escena de desesperación, de gente normal intentando sobrevivir. El líder del tatuaje salió a recibirlos. Habló con ellos durante 1 minuto. Parecía tranquilo, incluso razonable. Les hizo un gesto para que se acercaran, y cuando estaban a solo unos metros de la barricada, hizo una señal a sus hombres en el techo. No hubo advertencia, solo el sonido seco de los rifles. Las 3 personas cayeron al suelo como muñecos de trapo. No gritaron, no tuvieron tiempo, simplemente dejaron de existir. Nos quedamos helados en la ventana, incapaces de procesar la crueldad sin sentido que acabábamos de presenciar. Los hombres del cartel ni siquiera se molestaron en revisar los cuerpos o la furgoneta. Simplemente se rieron y volvieron a sus puestos, dejando que los caminantes, atraídos por el olor a sangre fresca, se encargaran de la limpieza. No eran solo asesinos, eran monstruos que disfrutaban de su poder, que mataban por aburrimiento. Cualquier atisbo de duda que pudiera haber tenido sobre nuestro plan se evaporó. Cualquier idea de razonar con ellos, de evitarlos,
murió con esa familia anónima. No podíamos coexistir con ellos, no podíamos escondernos de ellos. Eran una plaga, igual que los muertos, solo que con armas y sin excusa. La rabia que sentí era una brasa al rojo vivo en mi pecho quemando el miedo. Ya no se trataba solo de provisiones, se trataba de un ajuste de cuentas. Esa noche, la atmósfera en nuestro puesto de observación era diferente. La tensión seguía ahí, más espesa que nunca, pero ahora estaba mezclada con una determinación sombría. No hablamos de lo que vimos, no hacía falta. Estaba grabado en nuestros rostros, en la forma en que nuestras manos se apretaban alrededor de nuestras armas improvisadas. Mateo ya no parecía un niño jugando a ser un soldado. Parecía un hombre que había aceptado la terrible necesidad de la violencia. Esperamos a que la noche cayera por completo. La luna era una astilla delgada en el cielo, una aliada en nuestra misión. Desde nuestra ventana, el HEB era una bestia dormida, con luces encendidas en su interior y los guardias moviéndose como sombras en el techo. Repasamos el plan una última vez en susurros. Cada uno sabía su papel, su ruta, su objetivo. El miedo seguía ahí, un compañero helado, pero ahora lo usábamos como combustible. Alrededor de las 9:30 nos preparamos para movernos. Nos pusimos la ropa más oscura que pudimos encontrar en el apartamento. Me até la barra de metal a la espalda. Elena llenó sus bolsillos con gasas y alcohol. Mateo sostenía su palo afilado, sus nudillos blancos por la fuerza. Nos miramos los unos a los otros en la penumbra del apartamento. 3 náufragos a punto de intentar abordar el barco pirata. Si algo sale mal, dije, mi voz apenas audible. No esperen a los demás, tomen lo que puedan y corran. Sobrevivir es lo único que importa. No era un discurso heroico, era un reconocimiento práctico de nuestras escasas probabilidades. Ellos asintieron. No había lugar para el sentimentalismo, solo para la fría y dura lógica de la supervivencia. Salimos del apartamento y empezamos a bajar las escaleras en un silencio sepulcral, hacia la calle, hacia la fortaleza de nuestros enemigos. La calle que nos separaba del HEB era un abismo de unos 50 metros de ancho, un campo de la muerte bañado por la luz pálida de la luna. Cada trozo de cristal en el asfalto, cada coche abandonado, parecía conspirar para delatarnos. Cruzamos uno por uno en un arrastre bajo y lento que hacía que cada músculo de mi cuerpo gritara. Me sentía increíblemente expuesto, como un insecto bajo una lupa. Levanté la vista hacia el techo del supermercado y vi la silueta del guardia. Estaba de espaldas a nosotros, mirando hacia el lado opuesto del edificio, una suerte frágil que podía cambiar con un simple giro de su cabeza. Llegamos al otro lado sin ser detectados, con el corazón martilleando contra nuestras costillas. Nos refugiamos en la profunda sombra de la pared del edificio. El hormigón estaba frío y áspero contra mi espalda. Era el momento de Mateo. Le di un apretón en el hombro, una comunicación silenciosa de confianza y miedo. Él asintió, su rostro una máscara de concentración. Luego se desvaneció en la oscuridad, un fantasma moviéndose a lo largo de la pared del edificio, dirigiéndose al lado opuesto. Nuestra supervivencia ahora dependía de que un estudiante lanzara una piedra. La espera fue una de las torturas más refinadas que he experimentado. Cada segundo se estiraba, lleno de la posibilidad del fracaso. ¿Y si lo atrapaban? ¿Y si hacía demasiado ruido? ¿Y si los guardias no se distraían? Las preguntas eran un veneno en mi mente. Elena estaba a mi lado, su respiración era un susurro controlado. Estaba tan quieta que parecía una estatua. Yo, en cambio, no podía dejar de temblar. El frío de la noche no tenía nada que ver. Era el miedo puro y visceral. Entonces lo oímos. Un sonido agudo y cristalino. El estallido de un cristal rompiéndose, seguido del ruido metálico de algo grande cayendo. Provenía del lado lejano del edificio, exactamente como lo habíamos planeado. Inmediatamente oímos gritos desde el techo. ¿Qué fue eso? El guardia que habíamos estado observando se movió hacia el borde, su atención completamente fijada en la dirección del ruido. La distracción de Mateo había funcionado a la perfección. Era nuestra ventana. Casi al mismo tiempo oímos el chirrido de una puerta de metal y vimos a 2 hombres salir al muelle de carga, arrastrando pesadas bolsas de basura negras. Siempre a esta puta hora, se quejó uno de ellos. Como si a los muertos les importara si el lugar apesta. Se movían con la lentitud de los hombres que odian su trabajo, ajenos a todo lo que no fuera su propia miseria. Dejaron la pequeña puerta de servicio por la que salieron abierta. Una invitación en medio de la fortaleza. Ahora, susurré. Elena y yo nos movimos pegados a la pared, nuestras sombras fundiéndose con la oscuridad. El corazón me latía en los oídos, un tambor sordo que amenazaba con ahogar todos los demás sonidos. Llegamos a la puerta. El aire que salía del interior olía a pan rancio y a productos de limpieza. Estaba a punto de entrar cuando Elena me agarró del brazo. «Espera», siseó. Señaló la cerradura. Tenía un simple candado.
No estaba cerrado con llave, pero estaba ahí. Un obstáculo que no habíamos previsto. El pánico amenazó con paralizarme. Los hombres estaban a menos de 10 metros en el compactador. Podían darse la vuelta en cualquier momento. Elena, sin dudarlo, sacó unas pinzas hemostáticas de su bolsillo, una herramienta de su antigua vida. A veces los usaba para sacar llaves rotas, susurró. Con una delicadeza y una velocidad que me dejaron sin aliento, introdujo las pinzas en el candado, y después de unos segundos de una manipulación experta, oímos un suave clic. El candado se abrió. Me quedé mirándola, asombrado por las habilidades ocultas que el apocalipsis revelaba en la gente. Nos deslizamos adentro. El interior del supermercado era un mundo de sombras y silencio. Las luces de emergencia proyectaban largas y extrañas formas por los pasillos vacíos. Era enorme, mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Seguimos la ruta que había memorizado, moviéndonos a través del área de la panadería. Los hornos de acero inoxidable brillaban débilmente en la penumbra. El aire estaba impregnado de un olor a levadura muerta. Cada paso era un riesgo. El suelo estaba lleno de mercancía caída. Tuvimos que sortear latas rodantes y paquetes de plástico arrugados. Pasamos por el pasillo de las carnes frías. La electricidad en esa sección estaba cortada, y un vago olor a descomposición comenzaba a filtrarse de las vitrinas de cristal. Era un recordatorio de que incluso esta fortaleza estaba sujeta a las mismas leyes de la decadencia que el resto del mundo. Finalmente, llegamos a la farmacia. Una reja metálica, como la de una cárcel, bloqueaba la entrada. Estaba cerrada con un candado industrial. No había delicadezas que valieran aquí. «Aléjate», le dije a Elena. Saqué mi barra de metal. El esfuerzo de forzar la cerradura fue inmenso. Coloqué la barra en el hueco y empujé con todo el peso de mi cuerpo. El metal gimió, un sonido agudo que pareció resonar en todo el supermercado. Me detuve, escuchando. Silencio. Volví a empujar, mis músculos tensos hasta el punto de romperse. Con un chasquido metálico que sonó como un disparo, la cerradura se rompió. Entramos. La farmacia era un tesoro ordenado y prístino. Cientos de frascos y cajas perfectamente alineados en los estantes. «Busca», le dije a Elena mientras yo vigilaba la entrada. Ella se movió con una eficiencia frenética, sus ojos recorriendo las etiquetas, su mano moviéndose con la velocidad de la experiencia. Amoxicilina, ciprofloxacino, ibuprofeno, yodo. Murmuraba los nombres como un conjuro, metiendo los frascos en su mochila. Era la visión de la esperanza en su forma más pura. La promesa de poder curar una fiebre, de limpiar una herida, de combatir una infección. Justo cuando Elena cerraba la cremallera de su mochila, ahora abultada y pesada, oímos voces y pasos. Se acercaban por el pasillo principal. «Mierda. Una patrulla interna», susurré. No había tiempo para volver a la panadería. Nos metimos detrás del mostrador de la farmacia, encogiéndonos en el pequeño espacio, rezando para que la oscuridad nos ocultara. Mi cuerpo estaba presionado contra el de Elena. Podía sentir el rápido latido de su corazón, o quizás era el mío. Dos hombres pasaron lentamente, sus linternas barriendo los pasillos. «No sé por qué tenemos que hacer estas rondas», se quejó uno. «Nadie es tan estúpido como para intentar meterse aquí». El otro se rió. «El jefe se pone paranoico. Además, es mejor que estar en el techo muriéndose de frío». Pasaron de largo, sus voces y el sonido de sus botas desvaneciéndose por otro pasillo. Esperamos a que nuestros corazones dejaran de intentar salir por nuestras bocas antes de atrevernos a movernos de nuevo. «Tenemos las medicinas», susurró Elena, su voz temblorosa pero firme. «Ahora la gasolina». Salimos de la farmacia y volvimos sobre nuestros pasos. Un viaje de vuelta aún más tenso que el de ida. Cada sombra parecía un guardia, cada sonido un presagio de nuestra captura. Regresamos a la puerta de servicio y nos asomamos. El muelle de carga estaba vacío. Los hombres de la basura habían terminado su tarea y habían vuelto adentro. Mateo no estaba a la vista. Debía estar esperándonos en el punto de encuentro acordado. Salimos al aire frío de la noche. El estacionamiento trasero estaba débilmente iluminado por una sola lámpara de seguridad. Los barriles de gasolina estaban apilados contra una pared exactamente como los habíamos visto. Nos acercamos sigilosamente, y entonces me di cuenta de un fallo garrafal en mi plan. Los barriles eran enormes, demasiado pesados para moverlos, y no teníamos nada con qué transportar el combustible. Mi brillante estrategia se desmoronó por un detalle logístico tan estúpido. La desesperación me invadió, pero Elena ya estaba buscando una solución. Señaló una pila de contenedores de plástico vacíos, probablemente de productos de limpieza o anticongelante. «Eso servirá», dijo. Encontramos un trozo de manguera en el suelo cerca de un camión, perfecto para un sifón. El proceso fue nauseabundo y tenso. Tuve que aspirar la manguera para iniciar el flujo, y el sabor acre y químico de la gasolina me llenó la boca. Escupí en el suelo, luchando contra las arcadas.
El sonido del líquido llenando los bidones parecía increíblemente alto en el silencio de la noche. Llenamos 2 bidones de 20 litros. Pesaban 1 tonelada, pero era el peso de la supervivencia. Era energía, calor, la capacidad de movernos, de escapar. Era nuestra sangre vital. Con las medicinas y el combustible habíamos conseguido más de lo que nos habíamos atrevido a esperar. Era el momento de irnos. Nos reunimos con Mateo en el punto de encuentro, una esquina oscura detrás de un contenedor de basura. Había llegado sano y salvo, su rostro lleno de una mezcla de adrenalina y orgullo. Le entregamos uno de los bidones de gasolina. El peso hizo que se tambaleara, pero lo sostuvo con firmeza. Estábamos listos para desaparecer en la noche, para volver a nuestro escondite y planificar nuestro próximo movimiento, ahora como un grupo mucho mejor equipado. Estábamos a punto de dar la vuelta a la esquina del edificio cuando una de las puertas de servicio se abrió de nuevo. Instintivamente nos pegamos a la pared del contenedor. Uno de los hombres de la basura, el que se había quejado antes, salió. Se apoyó en la pared y se encendió un cigarrillo, su rostro iluminado brevemente por la llama del encendedor. Estaba a menos de 5 metros de nosotros. Si giraba la cabeza nos vería. Esperamos conteniendo la respiración. El hombre dio una larga calada a su cigarrillo, el extremo rojo brillando en la oscuridad. El humo olía a tabaco barato y a complacencia. Parecía que iba a terminar y volver adentro, pero entonces su mirada se desvió. Se fijó en la pila de barriles de gasolina. Luego, en el suelo mojado a sus pies, donde yo había derramado un poco de combustible. Su ceño se frunció. Siguió el rastro con la mirada, que lo llevó directamente hacia la manguera que habíamos dejado tirada. Su cuerpo se tensó. Sabía que algo andaba mal. Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos en la penumbra. Hubo una fracción de segundo de incredulidad en su rostro, que rápidamente se convirtió en reconocimiento y alarma. Abrió la boca para gritar. No había tiempo para una decisión. No había tiempo para un plan. Solo había instinto. Antes de que yo pudiera moverme, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Mateo se lanzó hacia adelante. No gritó, no hizo ningún sonido. Se movió con una velocidad silenciosa y letal que nunca le habría atribuido. El palo afilado que llevaba, que hasta ahora solo había sido una herramienta de defensa desesperada, se convirtió en un arma. El impacto fue un sonido sordo y húmedo. El hombre del cartel se ahogó con su propio grito, un gorgoteo ahogado. Se desplomó contra la pared y se deslizó hasta el suelo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el dolor. El cigarrillo cayó de sus dedos, su pequeña brasa extinguiéndose en el pavimento húmedo. Nos quedamos congelados mirando la escena. Mateo estaba de pie sobre el cuerpo, con el pecho agitado, el palo goteando una sustancia oscura. Acababa de matar a un hombre. No a una criatura sin mente, no a un monstruo gruñendo, sino a un ser humano. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Habíamos cruzado una línea, una que no sabíamos que existía hasta que la dejamos atrás. Ya no éramos solo ladrones, éramos asesinos. El shock se rompió. Tenemos que irnos. Ahora. Siseé, agarrando a Mateo por el brazo. Estaba en estado de shock, mirando el cuerpo con una expresión vacía. Lo arrastré, y Elena agarró el segundo bidón de gasolina. Huimos, no de forma sigilosa, sino en una carrera desesperada, tropezando en la oscuridad con el peso de la gasolina y el de nuestro crimen ralentizándonos. Detrás de nosotros, el cuerpo yacía en las sombras, una bomba de tiempo a punto de explotar. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que lo encontraran. Y cuando lo hicieran, ya no seríamos ratas anónimas, tendríamos un rostro, y ellos nos cazarían hasta el fin del mundo. La carrera para salir del radio de alcance de la JEP fue un borrón de pánico y dolor. Los bidones de gasolina eran terriblemente pesados y torpes, golpeando nuestras piernas con cada paso, desequilibrándonos. Cada músculo de mi cuerpo, ya fatigado, ardía con un fuego ácido. No nos atrevíamos a mirar atrás, pero podíamos sentirlo. El momento exacto en que el cuerpo fue descubierto. No lo oímos, pero el aire mismo pareció cambiar, cargándose de una nueva y terrible energía. Era la calma antes de que la jauría de lobos fuera liberada. Nos escondimos en el sótano inundado de una lavandería, un lugar húmedo y oscuro que olía a mojo y a detergente podrido. Nos agazapamos en el agua helada que nos llegaba hasta los tobillos, detrás de unas viejas máquinas de lavar oxidadas. Fue allí donde el shock finalmente alcanzó a Mateo. Empezó a temblar. Un temblor violento e incontrolable que sacudía todo su cuerpo. Dejó caer el palo afilado en el agua con un chapoteo, como si de repente le quemara la mano. Se abrazó a sí mismo con los dientes castañeteando, sus ojos fijos en un punto invisible de la pared opuesta. No lloró, no gritó, simplemente se desconectó. Vi a un joven arrogante convertirse en un niño aterrorizado, y luego, en esa tienda, en un asesino a sangre fría. Y ahora,
Era una cáscara vacía, el trauma demasiado grande para ser procesado. Elena se acercó a él lentamente y le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No había nada que decir. ¿Cómo consuelas a alguien que ha salvado tu vida cometiendo un acto que ha destrozado su propia alma? Fue entonces cuando oímos las sirenas. No las sirenas de la policía o de las ambulancias de un mundo pasado. Eran sirenas de asalto agresivas y penetrantes, provenientes de la dirección del HEP. Y luego el rugido de múltiples motores. Estaban barriendo la zona, cazando. Nos encogimos más en nuestro escondite, el agua sucia empapando nuestros pantalones. Podíamos oír las camionetas pasando por la calle de arriba, sus potentes motores haciendo vibrar el suelo. La cacería había comenzado oficialmente. Nos quedamos en ese sótano durante lo que pareció una eternidad, escuchando el ir y venir de nuestros cazadores. Sabía que no podíamos quedarnos allí. Era una tumba. Tenemos que movernos, susurré. Mi voz apenas un rasguño en la oscuridad. Tenemos gasolina. Necesitamos un coche. Es la única forma de salir de la ciudad. Mi plan ya no era una estrategia, era un mantra, la única idea a la que podía aferrarme para no desmoronarme. Esperamos a que el sonido de los motores se alejara. Con un cuidado infinito salimos de nuestro escondite, empapados, helados y al borde del colapso. La ciudad nocturna, que antes era nuestro camuflaje, ahora se sentía como una jaula. Sabía que el cartel conocería estas calles mejor que nosotros. Estar a pie era una sentencia de muerte. Empezamos a buscar, revisando cada coche aparcado que no estuviera completamente destrozado. La mayoría estaban muertos, sin batería, con los neumáticos rajados. Finalmente encontramos una posibilidad. Una vieja furgoneta de reparto, una de esas sin ventanas en la parte de atrás, aparcada en un callejón detrás de una refaccionaria. La puerta del conductor estaba sin seguro. Un milagro. Entré. El aire olía a aceite y a café rancio. Metí la mano debajo del volante, mis dedos buscando los cables. Un truco que había visto en suficientes películas como para saber la teoría. Mis manos temblaban, pero la desesperación era una gran maestra. Mientras yo luchaba con los cables, Elena vigilaba una entrada del callejón y Mateo, que parecía haber vuelto de su trance, se situó en la otra. Había recogido su palo. Su rostro estaba impasible, sus ojos fríos. El chico que había vomitado después de matar a un caminante había desaparecido. En su lugar había algo más duro, más afilado. Algo que me daba tanto miedo como los hombres que nos cazaban. Era el soldado que habíamos creado por necesidad. Ya casi, siseé, mientras dos cables pelados finalmente hacían contacto. El motor tosió, una vez, dos veces, y luego, con un rugido ahogado, cobró vida. El sonido, que debería haber sido música para mis oídos, fue como una bengala en la noche, anunciando nuestra posición a cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca. «Entren ahora», grité. Elena y Mateo se metieron en la parte de atrás justo cuando un par de faros entraban a toda velocidad en el callejón. Nos habían encontrado. Aceleré, la furgoneta se lanzó hacia adelante golpeando un contenedor de basura con un estruendo metálico. La camioneta del cartel, una Ram negra con una defensa de acero, nos bloqueó la salida. El líder del tatuaje estaba en el asiento del copiloto, su rostro contorsionado por la rabia. Nos apuntó con su rifle a través del parabrisas. Instintivamente di un volantazo, subiendo a la acera y atravesando el frágil escaparate de una tienda de telas. El sonido del cristal estallando fue ensordecedor. Salimos a la calle principal, con la camioneta del cartel pisándonos los talones. Así comenzó una persecución demencial a través de la ciudad muerta. Conducía como un loco, esquivando coches abandonados y los cuerpos errantes de los infectados. Los disparos resonaban detrás de nosotros, las balas impactando contra la parte trasera de nuestra furgoneta con golpes sordos. No teníamos armas para responder. Éramos un blanco en una galería de tiro. «No podemos escapar de ellos», gritó Elena desde atrás, agarrándose para no caer. «Son más rápidos». Tenía razón. Poco a poco nos estaban ganando terreno. Necesitábamos un ecualizador. Necesitábamos un caos mayor que el nuestro. Y entonces lo recordé. Un detalle del mapa. El túnel de la Loma Larga. Los informes de las noticias, antes de que todo se apagara, decían que había habido un embotellamiento masivo, que el ejército había intentado contener un brote allí y había fracasado. Estaba lleno de coches y de muertos. «¡Sujétense!», grité. Di un giro brusco, los neumáticos chirriando en protesta, y me dirigí hacia la entrada del túnel. «Mateo, la gasolina, prepara algo». No tuve que explicarlo. Vio la misma oportunidad desesperada que yo. Mientras yo conducía, él y Elena trabajaron en la parte de atrás. Rompieron una botella de licor vacía que encontramos en la furgoneta y la llenaron con gasolina, usando un trozo de tela de la tienda que habíamos atravesado como mecha. Entramos en el túnel. La oscuridad nos envolvió. Estaba lleno de coches, como un dragón que se hubiera tragado una autopista.
Tuve que reducir la velocidad maniobrando a través de los pequeños huecos, y estaban por todas partes. Los caminantes, atrapados en el túnel, atraídos por el sonido de nuestro motor, empezaron a converger hacia nosotros desde todas las direcciones, sus siluetas recortadas por la luz de nuestros faros. Sus manos golpeaban los lados de nuestra furgoneta mientras pasábamos. La camioneta del cartel entró en el túnel detrás de nosotros, sin dudarlo. Su arrogancia era un defecto fatal. No les importaban los muertos, solo su presa. Fue entonces cuando puse en marcha la fase final de nuestro plan. Apagué los faros, sumergiéndonos en una oscuridad casi total, y empecé a tocar el claxon. Un sonido largo, continuo y estridente que rebotó en las paredes de hormigón, un llamado a cenar para todos los muertos del túnel. La respuesta fue instantánea. Los gemidos se multiplicaron, y la masa de cuerpos se dirigió hacia la fuente de luz y ruido más obvia, la camioneta del cartel que venía detrás. «Ahora, Mateo», grité. Rompió una de las ventanas traseras y arrojó el cóctel Molotov. La botella se estrelló contra el capó de la camioneta perseguidora y el mundo detrás de nosotros se iluminó con una bola de fuego anaranjada. El fuego, el ruido, el movimiento. Era demasiado para los muertos. Se abalanzaron sobre la camioneta del cartel como una ola. Vimos por el espejo retrovisor cómo la camioneta se veía obligada a detenerse, rodeada, mientras los hombres en su interior empezaban a disparar frenéticamente en todas direcciones. Su disciplina se rompió, reemplazada por el pánico animal. El líder del tatuaje, el hombre que mataba por diversión, ahora estaba siendo devorado por las consecuencias de su propio mundo sin reglas. Aceleré, saliendo del túnel hacia la noche, dejando atrás los sonidos de los disparos, los gemidos y los gritos. No sentimos triunfo, no sentimos alegría, solo el vacío helado de la supervivencia. Habíamos desatado un infierno para escapar de otro, usando a los monstruos para destruir a otros monstruos. Y en el proceso habíamos alimentado a la oscuridad dentro de nosotros mismos. Condujimos durante horas, saliendo de la ciudad, tomando una carretera que se dirigía al desierto. El amanecer nos encontró en medio de la nada, con el sol pintando el cielo de colores que parecían demasiado hermosos para un mundo tan feo. Detuve la furgoneta. El silencio era total, roto solo por el viento. Estábamos vivos, estábamos libres, pero la victoria se sentía hueca. Miré a mis compañeros. Elena estaba limpiando metódicamente sus suministros médicos, su rostro una máscara de agotamiento. Mateo miraba por la ventana, sus manos manchadas con la sangre de otro hombre, sus ojos viendo cosas que yo nunca vería. Y yo saqué mi mapa. Empecé a buscar la siguiente ciudad, el siguiente pueblo, el siguiente lugar para descansar. Pero mientras mis ojos recorrían los nombres, una terrible comprensión se apoderó de mí. El cartel de Monterrey no era especial, no eran una anomalía. Eran simplemente la versión local de una verdad universal que el apocalipsis había desatado. En cada ciudad, en cada pueblo, habría otros como ellos. Hombres que verían el fin del mundo no como una tragedia, sino como una oportunidad. Hombres que construirían reinos sobre los huesos de los débiles. El apocalipsis zombie no se trataba de los muertos. Ellos eran solo el escenario, la plaga que había barrido el tablero de ajedrez. El verdadero juego, el que siempre se había jugado en las sombras de nuestro mundo, era entre los vivos. Y las reglas eran las mismas de siempre. El fuerte se come al débil. Lo que había cambiado era que ya no había necesidad de pretender lo contrario. Doblé el mapa y lo guardé. No había un destino, no había un lugar seguro, solo había el camino. Y en el camino habría más caminantes, y habría más hombres como el del tatuaje. La guerra no había terminado. Nuestra huida de Monterrey no fue un final, fue una graduación. Nos habíamos convertido en el tipo de personas que podían sobrevivir en este nuevo mundo. Y eso, me di cuenta, era la cosa más aterradora de todas. No estábamos escapando hacia la seguridad, estábamos escapando hacia la siguiente Monterrey.